Reciban un cordial saludo, amigos del canal Conciencia Cósmica, sean bienvenidos a esta hermosa entrevista que les tenemos preparado para el día de hoy. Hoy tenemos una invitada, tenemos a Horus Pilius. Horus es psicóloga clínica, tiene una especialidad en hipnosis clínica también, es Master Reiki y dentro del desarrollo del Reiki realiza aplicaciones con información y enseñanza que ha recibido de seres pleyadianos. Bienvenidos a esta entrevista, Horus. Gracias por haber aceptado la invitación al canal Conciencia Cósmica. Muchas gracias a ti por invitarme, Marta. Mucho gusto en estar en contacto contigo como siempre. Bueno, tú eres una persona que ya ha salido a los medios desde hace varios años atrás, pero quisiera que por favor nos hablaras de Horus Pilius para aquellas personas que te ven por primera vez. Sí, claro que sí, pues es una aventura que empezó, van a ser ya 3 años, ¿no? Como comentábamos fuera del video, se ha pasado rapidísimo el tiempo de todo esto y por supuesto pues cambió mi vida por completo en un giro tremendo, inimaginable para mí, cuando por rebotes de cosas que estaban pasando en mi vida, pues finalmente recibí por ahí unos números a los que yo pues era completamente ajena, pero en la desesperación de salir del problema en el que estaba, más bien un familiar mío, no era tanto directamente yo, pues estaba yo dispuesta a hacer un poco lo que fuera. Y afortunadamente empecé a repetir estos números que decían que, entre otras cosas, te daban tu origen cósmico. A mí me llamó mucho eso la atención. Te repito, no estaba familiarizada con ninguno de estos conceptos. Y pues más tardé en terminar de repetir los números cuando de pronto tuve una experiencia, pues por demás extraña, con una virgen que se venera en París. Ahorita no tengo bien claro el nombre, pero es como que me acunaba. Todo esto es a ojos cerrados, es decir, todo lo que yo recibo es de manera telepática y a través de la visualización. Ninguna experiencia que yo tengo es a ojos abiertos, incluyendo esta. Y entonces de pronto me arropa, ¿no? Y empiezo como a recibir de manera telepática palabras y términos que para mí no son parte de mi cotidianidad. Yo no soy una persona que acostumbre estar ni amoreando o chuleando de entrada, ¿no? A mí me cuesta un tiempo pues establecer un vínculo y decirle a alguien mi amor o esas cosas, pero de pronto empecé a recibir esas palabras de esa entidad, lo cual me desconcertó muchísimo. Y entonces ella me dijo, vienes de las Pléyades, finalmente la función de tu nombre, hoy entiendo que corresponde a la frecuencia vibratoria de ese nombre que ella me da, quiere decir orden en el caos. Entonces tu función es esa, tu función energética, cósmica, es ordenar el caos. Me dio muchos términos que para mí fueron completamente nuevos, yo apenas entendía de qué estaba hablando y dije, a ver, para empezar voy a Google y veo que son las Pléyades. A mí me sonaba ese nombre, pero pues Marta, digo, perdón por la era algo pues, desconocido, me sonó la palabra, pero yo decía, Pléyades, pues voy a buscar dónde estaba esa formación de estrellas, supe dónde era, y de pronto me vuelvo a poner en estado hipnótico y pedí ir a las Pléyades con mi mente, ¿no? Efectivamente llegué, vamos a entrecomillar todo esto, porque como te digo, es parte de un ejercicio profundo de visualización, y en ese lugar al que llegué, que parecía una especie de escuela, si me preguntas, lo primero que te viene a la cabeza era una escuela, todo era muy metálico, como en plateado, como con vidrio, no sé, un lugar extraño, pero parecía una escuela, y me recibe una entidad que hasta la fecha no sé quién es, como un recepcionista, ¿no? Y entonces él me confirma, me dice, efectivamente, ¿no? Pues tú eres de aquí, no solamente estás aprendiendo a nivel, digamos, de tu propia esencia, sino que eres maestra, y si tú no
experimentas en carne propia estas experiencias, no puedes enseñar a tus alumnos lo que es esto, ¿no? Que es estar ahorita en la dimensión de la Tierra. Todo esto lo iba yo recibiendo y lo iba dejando fluir como información que se me estaba dando. No entendía cabalmente nada de lo que estaba yo recibiendo. Y él me dijo, tu nombre efectivamente es Horus, y como en una especie de pizarrón, y para que me quedara muy claro, y hasta hoy entiendo por qué, me lo escribió como O-R-U-Z. Yo el Horus que conocía, pues evidentemente era el ojo de Horus y todo este contenido egipcio, y yo lo había visto escrito H-O-R-U-S, ¿no? Y me dibuja él esto. Hasta hoy, y lo entendí la semana pasada, comprendo que la escritura del nombre pues tiene muchísimo que ver con su vibración, porque cada letra me parece que es en la cábala, tiene un peso específico, corresponde matemáticamente a un número, y obviamente no es lo mismo un H-O-R-U-S que un O-R-U-Z, ¿no? Son letras diferentes. Y por algo, él se dio a la tarea de que a mí me quedara claro cómo se escribía eso. Y él me dijo, entre otras cosas, de repente veo sus facciones, y cuando sonríe veo una dentadura hermosa, blanca, y le dije, qué bonitos dientes tienes. Y entonces volteó así muy gentil y me dice, sí, en las Pléyades somos muy bellos. Dije, pues, vaya que sí. Confirmado. Confirmadísimo, porque sí era una persona, vamos, no solamente muy agradable en el trato, sino además, cuando presenta esa sonrisa hermosa, dije, wow, qué bonito, y me contesta esto que te digo, me llama la atención como dato curioso, y me dice que como todos los seres en el universo, yo tengo un par energético o alma gemela. Dije, pues échamelo, o sea, ponme en contacto con él o con lo que sea, ¿no? Esto que estaba yo tratando de entender. Y sí, de repente como que desaparecen mis pensamientos y siento venir una luminosidad. Es nada más una entidad que se traza, ¿no? que tiene un trazo, y me embarga interiormente una sensación de, que no puedo describir con otra palabra que no sea amor. Fue como un torrente de energía, de cariño, de aceptación, de comprensión, de consideración, o sea, todo lo que tiene que ver con el amor, con el cariño. Y entonces lo vi, esta luminosidad, yo, bueno, desde mi perspectiva, a ojos cerrados, repito, lo veo para arriba, ¿no? Entiendo que es como alto, grande, no sé. Y le dije, oye, ahorita comprendo cuánto te he extrañado, no sabía ni siquiera que existías, pero te he extrañado horrores. Y entonces él me contesta, no me extrañes, porque no me voy. O sea, estamos permanentemente conectados. No sé si fue en esa secuencia, porque los recuerdos luego se acomodan de formas diferentes, pero pues más o menos por ahí va. El mensaje principal de esto es, no hay una separación, no me extrañes, porque la separación no existe. En fin, seguimos hablando de un montonal de cosas, bueno, platicando, intercambiando. Él me dice que se llama Pilius, o ya no recuerdo si el recepcionista, alguien me dijo, ¿no?, que él se llamaba Pilius. Y entonces me dijo, yo soy tu alma gemela. O sea, el alma gemela hay que entenderla como una paridad energética. No es lo que ustedes piensan en la Tierra, que es el alma gemela, pues un alma afín, ¿no?, con la que quieres recorrer el camino en esa vida. Eso no es. Hay una paridad indisoluble, estén donde estén las energías, que se corresponden y se platican y se significan, como el polo positivo y el negativo forman una pila, una batería. O sea,
tú y yo formamos una entidad que es una batería, o sea, dos formamos uno más, ¿no? Después ya entendí la enorme y profunda importancia de esto que él me estaba explicando, pues casi con palitos y manzanitas. Todo este contacto, Marta, para mí ha requerido horas y horas de reflexión, de muchísima búsqueda. Bendigo Internet, porque en verdad que si no hubiera yo encontrado testimonios de personas que habían vivido las mismas experiencias que yo, hubiera yo pensado sin lugar a dudas que estaba perdiendo el juicio o que estaba yo inventando cualquier cantidad de tonterías, ¿no? ¿Dónde pones esto? Y además como psicólogo, dices, estoy delirando, ¿no? O sea, de pronto le pones todo género de etiquetas que aprendiste en la escuela de lo que te está pasando. No me acuerdo si fue en ese mismo contacto o en otro estado hipnótico, en otro trance que yo induzco. Inmediatamente le digo, oye, cúrame. O sea, si tú estás en otra dimensión, cúrame. Estoy hundida de alergias y un montón de complicaciones que tenía yo de salud y que, bueno, venía arrastrando a lo largo ya de hacía varios años. Y entonces él me dice, escúchame bien. Fue la primera vez que me habló fuerte. Evidentemente, ahora entiendo, pues que quería captar bien mi atención para comprender todo lo que iba a venir después. Me dijo, tú lo que tienes es miedo. Le dije, sí, pues que sí, pero cúrame las alergias, ¿no? No, es que las alergias son la expresión del dato miedo, de la emoción miedo. Dice, lleva tus manos a la altura del estómago, de la boca del estómago. Para mí en ese entonces chakra, te juro que era una palabra que andaba por ahí, me remitía a Oriente, ¿no? Pero nada más, yo no sabía nada de lo que estaba pasando, esa es la verdad. Me puse las manos en el estómago y me dijo, ahora inyecta, visualiza que entra azul turquesa. Cuando yo hago todo ese movimiento me empiezo a quedar dormida y quedándome dormida recibo rojo. Ya no entendí yo muy bien cómo acomodar ahí el rojo. Este dato es importante porque cuando regreso de trance inmediatamente voy a tratar de saber, bueno, azul turquesa, qué quiere decir o por qué o qué, ¿no? Mucha investigación. Y entonces veo que en el círculo cromático el rojo es exactamente el complementario del azul turquesa. Dije, no estoy recibiendo tonterías, esto tiene todo el sentido del mundo. Estómago, curar estómago, de ahí me encuentro con el chakra del plexo solar que hoy entiendo profundamente y a la perfección gracias a las lecciones de él y otras dos entidades más. Ahorita te platico de ellos. Los primeros contactos fueron así. Hay otro torrente de información que se me da en unos milisegundos de un sueño, o sea, estoy despertando y tengo un sueño con los voladores de Papantla. Me llamó muchísimo la atención recibir, para empezar, un sueño tan claro. Yo jamás había tenido sueños que no fueran los oníricos normales de ser humano, ¿no? Cuando yo recibo este sueño, dije, este sueño no es normal, es demasiado vívido, pero además, pues yo qué con los voladores de Papantla. He dicho varias veces, yo de ninguna manera le tenía apego a la mexicanidad. A mí me ha costado muchísimo trabajo evolucionar en este país. Hoy entiendo además por qué encarné aquí. Nada de esto es por casualidad y uno está donde tiene que estar energéticamente, esa es la realidad. Y me llamó además la atención porque, pues obviamente en esta posición más malinchista que yo tuve toda la vida contra lo nacionalista, dije que tengo que estar soñando con un ritual tan feo y tan bobo, ¿no? Y además tan peligroso para esos pobres cuates que se suben quién sabe cuántos metros nada más para darle vueltas a un palo, ¿no? Uf. Cuando todo está... Es verdad, lo veía de una forma tan simplista, tan ignorante, esa es la realidad.
cuando le doy importancia a este sueño, empecé a tratar de entender, pues, por qué se hacía el ritual. Y todo lo que yo encontraba en torno a ese ritual era lúdico. Era como un espectáculo que se le daba a los extranjeros y pues bien lindos, le dan un montón de vueltas a un palo. Y de pronto me llega un video, no sé ni cómo, no sé ni de dónde, del toroide, de cómo funciona un toroide, de cómo la energía en el cosmos y dentro del cuerpo funciona de forma toroidal. Y de pronto, digo, los voladores de Papantla es lo que están marcando, ellos marcan un toroide. Y bueno, me viene, como en todo lo que recibo, una sed insaciable de conocer más y más de lo que hacen estos voladores y toda la simbología que ellos tienen, no solamente a través del ritual per se, sino de toda la vestimenta. Todo el detalle de la vestimenta de estos voladores tiene un porqué. El que ellos sean 4 tiene un porqué. El que el palo mida exactamente lo que ellos requieren para dar 13 vueltas tiene un porqué. Que haya un caporal marcando los 4 puntos cardinales tiene un porqué. Todo. El ritmo del tamborcito del caporal, el penacho de los voladores, el hecho de que caigan de cabeza, porque se podrían aventar de otra forma. ¿Estás de acuerdo? Si se ponen un arnés, bueno, pues caes paradito. No, o sea, el hecho de que ellos caigan de cabeza tiene un porqué. Todo está lleno de un contenido realmente invaluable. Cuando empecé a entender eso, pues empecé a entender por qué me estaban mandando ese sueño como la lección número 1 del contactismo con nosotros, ¿no? Entender quién eres, entender al cosmos, cómo está funcionando todo esto, ¿no? Y ellos seguramente sabían que yo tenía que empezar de cero porque estaba completamente desconectada de este conocimiento. Cuando yo decido estudiar Reiki de manera formal, pues fue desde luego tras esta indicación que me da Pilius de poner las manos en ese centro. Y entonces empecé a buscar, ¿no? Curar con las manos, ayudar con las manos, todo esto, y me encuentro Reiki. Hay otras técnicas, la verdad no les hice mucho caso, me sentí completamente atraída por esto y por la escuela, el Colegio Mexicano de Reiki, y corrí a organizar el conocimiento. Y lo primero que me doy cuenta es de que todo el trabajo que se hace en el tipo de Reiki que yo estudié, que es el del maestro Usui, todo el trabajo se hace con las 2 manos. En ningún punto tú usas una sola mano para nada. Y son paridades energéticas que tú vas tratando o equilibrando. Y dije, qué razón tenía este compadre Usui. Seguramente contactó también con las Pléyades porque corresponde a que todo en el universo funciona por pares energéticos, igual que Pilius, Horus, ¿no? Todo tiene una paridad. En esos ejercicios, en 2 ocasiones distintas, contacto con una que se llama Abdullah, que no sé exactamente por qué lo contacto, pero contacto con él. Recibo una energía completamente diferente a la que percibí con Pilius. Fue más bien como de 2 colegas, ¿no? que están trabajando en lo mismo. Pero viene otra entidad que se llama Erester, muy interesante, que yo visualizo como un viejito oriental. Él es todo simpático y él me viene cuando estudio, justamente estoy en el capítulo de dar Reiki a distancia. Él aparece ahí de manera muy clara, me costó mucho trabajo inferir su nombre cósmico, porque hoy me doy cuenta que los nombres cósmicos pueden ser muy extraños y le cuesta al cerebro acomodar y producir un sonido, hasta que ya, finalmente di con Erester, y entonces pues lo vi muy claramente, y el mensaje es, no te adelantes, no estés ansiosa, todo a su tiempo, ya te va a llegar el conocimiento. Seguramente, junto con Pilius, estas 3 entidades me han acompañado en muchas cosas, pero lo más impactante, dentro de todo lo impactante que ha sucedido,
Es la primera o la segunda vez que yo decido darme Reiki a mí misma. Hay unos ejercicios que se tienen que hacer antes de dar Reiki a los demás con uno mismo. Pues bueno, digamos que para equilibrarte tú primero y dar equilibrio a los demás en la medida de lo posible. Aquella mañana empiezo a imponer manos y posición que tomaba yo, posición en la que yo recibía como oleadas de información explicándome por qué no, qué era la parte de atrás en relación a la parte de adelante de nuestro cuerpo, por qué ese Reiki se inicia justamente en esta paridad coronilla, parte de atrás, por qué la segunda posición es solamente en la parte de atrás, por qué se toca 2 veces la parte de atrás del cuerpo, cuál es el significado, ¿no? O sea, tenemos la no vida, que no la muerte, la no vida atrás y la sí vida adelante. Es como este punto cero de la física cuántica, partir de ese punto cero, porque solamente de la nada puede haber algo. Si no hay un vacío, no puede haber un significado vital. Nosotros tenemos tanto puesto al servicio del frente de nuestro cuerpo, porque es ir para adelante, es la vitalidad, es nuestro yin. Entonces, todo esto, ¿no?, me lo empiezan a dictar. Y bueno, yo no podía más que poner manos, recibir y escribir y volver a poner manos y seguir escribiendo y escribiendo. Estuve horas, yo no sé cuántas aquel día, recibiendo cantidad increíblemente interesante de toda esta información, que como te imaginarás, Marta, pues no era digerible ni en una tarde, ni en 2, ni en 10. Yo he tenido que ir acomodando todo esto, entendiendo el por qué se hacen estas posiciones. Por lo menos en México, incluyendo al Colegio Mexicano de Reiki, nadie te explica por qué la posición. Te enseñan, esta va primero, esta va después, las técnicas, hazle así, párate allá, bla, 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 pero nadie te dice, tú estás poniendo las manos aquí porque significa esto. Empecé a entender cuál era el desequilibrio de la depresión, cuál era el desequilibrio de la melancolía, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, dónde estaba, dónde se alojaba la rabia, el enojo, ¿no? Cuál es la paridad que corresponde al enojo, que por cierto corresponde, es decir, es la misma paridad que la disfunción eréctil, por ejemplo. O sea, hablamos de lo mismo, aunque no se parecen, pero el desequilibrio está exactamente en el mismo lugar. Bla, 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 bla. Hasta apenas la semana pasada empecé a entender ya en detalle todo lo que tiene que ver con brazos, antebrazos y manos. Está lleno de información, tiene una razón de ser muy, muy particular. Como todo viene en paridad, se me explica que los brazos son la paridad energética de las piernas, y es su contrario, así tiene que ser. O sea, tú fíjate que la rodilla está hecha solamente para que vaya para atrás, la pantorrilla, y el codo está hecho solamente para que vaya para adelante el brazo. Entonces, uno atrás, otro adelante. Y entonces se me indica, claro, todo lo que tiene que ver con el contenedor de energía importante, pues obviamente es la espina dorsal, ¿no? Es la columna vertebral. Ahí es el gran contenedor de todo. Pero no tendría razón de ser sin los brazos. Y entonces me mandan un avión, ¿no? Sí, o sea, en el cuerpo del avión pues está el piloto, está la gasolina, están los pasajeros, está el equipo, sí, pero, o sea, sin las alas, ¿a dónde va? ¿Cómo haces funcionar eso? Claro. Tiene que ver con el orden del caos. Por eso es que a mí se me insiste en que use mis manos para ayudar y para curar. Tras estudiar Reiki, pues me doy cuenta de la enorme capacidad que tengo de conectar con los otros a través de ellas. Y me toma segundos, probablemente un par de minutos, ¡pum!, recibir la historia de la persona, qué está sintiendo exactamente,
quizá a nivel inconsciente, que ella misma ni siquiera sabe. En ocasiones recibo dónde está digamos, el desequilibrio energético, pero muy frecuentemente en la primera imposición de manos es donde yo puedo, de alguna manera, sentir la generalidad de la energía. Se me enseña, además, la importancia de lo que es la cruz, ¿no? Uno piensa que la cruz fue algo, una ocurrencia para las religiones, y no es así. De hecho, la cruz más simbólica de lo que es energéticamente el ser humano es justamente la cruz egipcia. Esa cruz egipcia te demarca todo el contenido energético que está aquí, que es como nuestro laboratorio para operar en esta dimensión, y digamos que como, ¿sabes? El ropero, cuando tú llegas y pones tu ropa en estos roperos, ¿no? Nuestro ropero energético son brazos y tronco. Entonces, en esa posición nosotros formamos una cruz. Tú notas que los brazos no están a la mitad de tu cuerpo, están arriba como en las cruces religiosas, ¿no? Así es. Su importancia es por eso, porque nos representa como entidades energéticas claramente. De hecho, la energía Yang está, fíjate, como los brazos están a la altura del chakra corazón, y eso no es por casualidad. Me enseñan la semana pasada, por eso también al niño lo amamanta mamá, o sea, la forma de amamantar está a la altura del corazón, porque está dando muchísimo más que leche. Mamá está amando a esa nueva criatura a través de amamantarlo, ¿no? Por eso el abrazo es algo tan trascendente como ser humano, tan sabroso, porque estás llevando toda esa energía femenina, materna, ¿no? hacia el otro, y tienes la capacidad de acogerlo. Y luego me dicen, ¿no? que así como las alas del avión, nuestras manos detallan la dirección como los alerones. Hay algo que me comunican que todavía no entiendo bien, y me dicen, ¿no? Es como la matemática que da orden en el cosmos. En el cosmos todo es matemático, por eso los planetas no chocan entre sí, ¿no? Por eso están las fuerzas electromagnéticas medibles en números, ¿no? Para que graviten y el cosmos no sea un caos. Ese orden cósmico está en toda esta estructura, digamos, horizontal en el cuerpo, básicamente. En el microcosmos hombre. Exactamente. Y entonces me dicen, suma, resta, multiplicación y división. Ya ahondaré en eso, por ahora eso recibí, y entonces me muestran esos movimientos de mi alerón, como matemática, sumar, restar, multiplicar hacia mi derecha y dividir hacia la izquierda. Medio entiendo, pero ya lo explicaré. Podría estar relacionado con, digamos, el objetivo o el propósito de tu energía, por decir algo. Si hay algún órgano que requiera regeneración, entonces multiplicarías las células sanas para el lado de la multiplicación o algo así. ¿Podría ser? Podría ser, Marta, fíjate. Voy a preguntar en su momento. Todo esto, al menos dentro de mí, tarda en asentarse, tardo en toda esa simbología que además me dan de una forma con manzanitas, como te digo, ¿no? Un avión. Entonces sí, muy bien, un avión. No, bueno, o sea, todo el contenido simbólico que tiene un avión, como me dicen las alas, ¿no? Cómo le da una dirección o no a la verticalidad de la bla, bla, bla. Todo eso yo tardo mucho en acomodarlo, en comprenderlo, en digerirlo y después en aplicarlo. Bueno, Horus, con este maravilloso relato, porque la verdad es que nos has llevado a través de tus palabras a mundos extraordinarios, maravillosos. Has sabido verdaderamente transmitir esa alegría, ese amor, esa forma como estos seres maravillosos, al estar en un estado frecuencial más avanzado, pues buscan la manera de enseñarnos a recordar y poder también ponernos al tono con ese cosmos
en frecuencias vibracionales más altas. Tengo muchas preguntas y con respecto a lo que mencionaste, vamos a devolvernos un poquito en el orden del relato. Tú mencionaste que lo primero que te dieron fue unos números que te permitían llegar a tu origen cósmico. ¿Esos números que te dieron a ti son particulares o se los podemos compartir a las personas que nos escuchan para que también puedan trabajar sobre ese material que te dieron y buscar ese origen cósmico? Sí, por supuesto, son accesibles a todo mundo. De hecho, son unos números, les llaman los números sagrados de Agesta, no tiene nada que ver con numerología sagrada. Agesta es el nombre cósmico del Señor que canaliza esos números. Esos números, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos han sido muy sorprendentes para mí, porque los resultados son decenas y decenas, si no centenares de números que él ha canalizado para muchas cosas. Pero realmente el efecto que tiene en muchos aspectos es inmediato, en otros no, sobre todo lo que tiene que ver con la enfermedad física. Ahí no he visto los resultados que he podido ver en otros que son más intangibles. Por ejemplo, esto, ¿no? Es el número 333, que es la advocación de esta Virgen. ¿Cómo se llama esta Virgen? Permíteme, porque un alma generosísima que escuchó este relato, que vive en París, ella es de origen argentino, me hizo favor de mandarnos. De hecho, aquí tengo todavía, me quedan medallitas, mira, medallitas que ella mandó, no sé cómo se alcance a ver. Sí, eso no se alcanza a ver. Quieres ofrecerla a tu público de aquí de Ciudad de México, todavía hay bastantes, no sé cuántas sean. Es Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, justamente. Entonces, Agesta sugiere que contactando con esta entidad, con esta Virgen, tú recibes tu nombre cósmico, y tal cual. Y el número que él asigna a esta advocación es el 333. Pero hay un montón. De hecho, los tengo en mi sitio web. No recuerdo ahorita el sitio porque cambié de blog, pero te lo paso si quieres. Claro, para las personas que nos están escuchando y les llama la atención, vibran con la información que se está entregando, obviamente pueden profundizar en tu página web. Por favor, indícanos cómo se usa ese 333. Ahí están las indicaciones, de hecho, en el sitio web, pero se repite. Okay. Se repiten 45 veces el número. Bueno, le hago así porque yo me hice un collarcito de 45 perlitas, ¿no? Y entonces lo repito, 333, 333, así 45 veces. ¿Por cuánto tiempo? Eso depende realmente. ¿Hasta que te llegue la información? Fíjate que... ¿O obtengas resultados? Yo creo, o te canses, porque hay muchos que pues no me han dado resultados y me canso y pues los dejo de invocar, porque yo digo, bueno, ¿qué caso tiene seguir con esto, no? Hay situaciones, yo los usé como que de emergencia y así es como fui a dar con ellos, ¿no? En la emergencia de este familiar, caí con esos números y entonces decía, ¿no? Hay que repetir tal, ya no me acuerdo cuál era el número. Entonces yo lo repetía todo el día en múltiplos de 3. Cuando contacté con Piliux, empecé a entender que todo lo que yo tenía que hacer, por lo menos yo, esta entidad energética, me venía muy bien en múltiplos de 3. Y entonces todo lo hago en ese tenor. Hoy entiendo que todo lo que tiene que ver con la salud, con la creación, tiene que ser en múltiplos de 3, ¿no? Entonces, sí, si se hacen múltiplos de 3, me parece que puedes repetirlos tantas veces como tengas tiempo. De hecho, uno de los significados del número 3 es precisamente crear. Crear. Sí, íntimamente relacionado. Bueno, otra pregunta. Tú mencionaste que dentro de la información tú misma habías entrado en estado hipnótico, o sea, autohipnosis. Sí. Tus pacientes o los pacientes que consultan contigo,
¿tú los llevas a la hipnosis o es un ejercicio que ellos mismos tienen que aprender para sacar su propia información? Porque entiendo, pues, de la hipnosis tú me dirás si estoy en lo correcto, la persona lo va llevando a ciertos niveles de conciencia más profundos, pero es la persona la que va como dirigiendo ese proceso, que en ocasiones las personas que no están de acuerdo con el procedimiento de la hipnosis, dice que obviamente estamos hablando de personas que hacen mal uso, utilizan ese tipo de conciencia o ese momento de esa conciencia para realizar manipulaciones y ordenar cosas, se realicen cosas que no son debidas. Estamos hablando de el mal uso de la técnica, porque no es la técnica en sí, sino cómo se usa la herramienta. Es tan comparable como el cuchillo en la cocina que nos sirve para preparar los alimentos, o ese mismo cuchillo en una calle para asaltar a una persona. Entonces, la pregunta específica es, ¿tú trabajas llevando a las personas para que realicen y aprendan su auto-hipnosis o trabajas la inducida? Bueno, vamos por partes. Trabajo las dos de maneras diferentes. Obviamente hay muchísimos mitos urbanos, Marta, en torno a esto. ¿Tú te imaginas si quienes aprendimos técnicas de hipnosis pudiéramos hacer con los pacientes lo que quisiéramos? Seríamos los reyes, ¿no? O sea, podríamos obtener lo que fuera. Eso no es verdad. O sea, nadie puede manejar tu voluntad. Yo no conozco la hipnosis para show, para espectáculo, en donde le dicen ahora vas a cacarear como las gallinas. O sea, esas técnicas no las conozco y estoy segura de que si eso surta efecto, pues surtirá efecto unos segundos o minutos, no más. Cuando se trata de tus principios, de tus convicciones como ser humano, el otro no puede irrumpir y hacerte hacer cosas que tú no deseas, y mucho menos desestructurarte. Eso no es cierto. Si fuera cierto, el mundo, pues estaríamos adueñados del mundo quienes fuéramos a estudiar una especialidad de 2 años, ¿no? Eso no es así. Por otro lado, también está en el mito el que te vas a quedar en el viaje, ¿no? Imagínate nada más con todas las gentes que se hipnotizan a diario por cientos y millares, si existiera el riesgo de quedarte en el viaje, pues, o sea, estaríamos fundidos de gente catatónica, ¿no? Que no regresa al viaje. Eso no es cierto. Creo que lo peor que te puede pasar en estado hipnótico es quedarte dormido. Pero los peligros no vienen de efectos mágicos, vienen de cosas bien reales y bien genuinas a partir del momento en donde tú pones en estado hipnótico a una persona que tiene tendencias psicóticas o locura, por decirlo en palabras coloquiales. Hay un protocolo que tú debes seguir para descartar contraindicaciones de poner a una persona en estado hipnótico o no, pero no tiene que ver con la hipnosis, tiene que ver con el paciente. Y tienes que hacer una historia con preguntas muy dirigidas para saber si puedes o no poner a esa persona en hipnosis. Porque si tú pones a una persona que ya está tembeleque en su estructura emocional en hipnosis, muy fácilmente se te puede romper, se llaman quiebres psicóticos. Y yo te puedo decir, me impacta tremendamente un caso en particular, en donde a esta pobre mujer la ponen en quién sabe qué lugar y quién sabe quién, en estado hipnótico de la manera más irresponsable, la dejan en un quiebre psicótico. Esa persona ya había visto 2, 3 videos míos, y entonces le dictan en su cabeza, fíjate nada más, que me va a ir a encontrar a un pueblo que queda aquí a 2 horas, ella se va manejando a ese pueblo buscándome, al día siguiente le dicen, no la vas a encontrar aquí, la vas a encontrar en la entrada número 1 de los militares aquí, ¿no? Del campo militar número 1. Ella llega en su coche al campo militar número 1, atraviesa la pluma, o sea, se vuela la pluma con el coche, termina con la nariz rota. No sé cómo no murió esa mujer. Pero claro, tú le rascas 1 minuto a su historia de vida y te das cuenta que era un desastre su existencia, que estaba a 5 minutos de perder la cordura y que cuando la ponen en estado hipnótico pierde la cordura. Esto no tiene absolutamente nada que ver con magia, esto tiene que ver con esquizofrenia
y con enfermedades mentales medibles, observables y que tienen un nombre y apellido. Entonces, a la hora de tú hipnotizar, el riesgo está en que el terapeuta no tenga las herramientas ni el conocimiento para poder decir tú sí puedes, tú no debes. Aquí en consultorio, haciendo yo mi historia clínica, la persona pues escondió algunos datos, digo, probablemente por pudor, ¿no?, de su historia, me da otra información, entra en estado hipnótico y bueno, o sea, entra en un desorden interno, le empezó a dar pánico el reloj que tengo aquí, y no, que el reloj que se me viene encima, completamente psicotizada, ¿no? Me costó mucho trabajo sacarla de hipnosis y le dije, estoy segura de que hay algo que yo no sé, porque yo sé cómo no provocar esto en mis pacientes. Te ruego, por favor, que seas honesta y que me digas qué pasó, bla, bla, bla. Entonces, no es un juego, pero no es un juego por la condición del paciente. La hipnosis, Marta, tal como tú lo dijiste, es una herramienta. O sea, es como un coche. Tú decides si lo usas para ir aquí a la esquina o pues ir a Estados Unidos o irte a Canadá, ¿no? O sea, es solamente un vehículo. Entonces, se tiene que usar de manera responsable. ¿Qué pasa en la autohipnosis? Es decir, hay pacientes que quieren que yo los hipnotice para ser más, digamos, dirigidos hacia este tipo de contactos, ¿no? Hay pacientes que quieren lograrlo ellos mismos y ponerse sistemáticamente en estado hipnótico, especialmente para recibir esta información sobre sí mismos. Estos pacientes que quieren hacerlo con ellos mismos, tengo un curso en particular que es para eso, ¿no? Lo llamo cómo contactar con conciencias superiores. Y hay técnicas muy diáfanas, muy claras para para lograr estas cosas, ejercitarse para lograrlas, bla, bla, bla. Pero tampoco le doy el curso a cualquiera. Todos los que hayan tomado el curso saben que yo primero hago una llamada y tenemos una conversación de varios minutos para yo poder diagnosticar, encuadrar, hacer un encuadre terapéutico de salud mental de esa persona y decir, ok, no corre peligro haciendo el curso o definitivamente no debe tomarlo. ¿Quiénes no deben tomar ese curso? Así en términos generales, claro, cada caso es particular y con base en la información que te vayan a dar, pero pienso que sí pueden haber en este momento ya algunos casos en que definitivamente no se pueda tomar. Epilepsia, antecedentes de cualquier tipo de epilepsia, de ninguna manera. La hipnosis es un caldo de cultivo de recaídas epilépticas porque el cerebro empieza a funcionar de otra manera y entonces puedes causar con toda facilidad una crisis convulsiva. Cualquier enfermedad en la historia del paciente que haya conllevado convulsiones, de ninguna manera las personas deben ser hipnotizadas. Tampoco deben ser hipnotizadas las personas que están tomando psicofármacos, todo lo que tiene que ver con función cerebral, medicamentos para dormir, para despertar, ansiolíticos, antidepresivos, o sea, nada que tenga que ver con tu química cerebral debe ser combinado con la parte de la hipnosis por obvias razones. O sea, ya se está alterando tu química cerebral, no se sabe cómo va a reaccionar a la hora de hacer hipnosis. Cuando hay antecedentes en la familia de estados hipnóticos incómodos o que el paciente mismo haya tenido experiencias hipnóticas incómodas o también en estado de meditación, que es lo mismo, o sea, la meditación se dice, ay, sí, qué lindo, va a meditar, no, espérenme, porque si entra a estados profundos de meditación, que es igual que entrar a estados profundos de hipnosis, sí hay un peligro de que la persona se desorganice y tú y yo cuando nos conocimos fuimos testigos de un cuadro severísimo de un quiebre psicótico. Sí, es muy delicado este asunto. La verdad es que si en algún momento se quiere realizar este tipo o darse el permiso de realizar esta experiencia, busquemos primero con el corazón más que con la mente. ¿En qué sentido? En que la intuición no nos engaña. Busquemos esa parte que nos lleve a manos responsables en el manejo de estas técnicas. Completamente. Infórmense, es decir, yo invito a la gente a que se informe, a que pida credenciales, a que pregunte, oiga, ¿usted estudió?
Dijo, no tiene que haber estudiado los 2 años que yo estudié quizá, pero Dios, por lo menos 1 año, en que esto se tiene que aprender, Marta, no hay de otra. Quizá la intención sea buena, ¿no? Y decir, bueno, pues me voy a poner a hipnotizar gente, pero es que sí puede ser delicado. Entonces, que la gente se informa, que pida, que pregunte, oye, ¿dónde estudiaste? ¿Cuánta gente has hipnotizado? ¿Cuáles son tus casos de éxito? El paciente tiene absoluto derecho a saber en qué manos se va a poner. Informarse, claro, por supuesto. Desde luego. Bueno, otro punto que mencionaste ahí dentro de tu relato que me gustaría profundizar un poco es el tema de las almas gemelas. Este tema de las almas gemelas, como está íntimamente relacionado con la energía más grande que existe en el universo, como es el amor, eso es algo que muchas de las veces se ha dado una información equivocada, como una visión muy limitada, y en realidad es algo muy amplio. Me llama la atención que una de las cosas que te enfatiza tu alma gemela es que nunca hay separación de esas almas gemelas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar en ese proceso de unión y de conexión con esa alma gemela? Mira, Marta, yo te podría decir cómo le hice yo. No sé si hay otras puertas, seguramente deben haber otras formas de hacerlo, pero si tú diriges, es como el coche, ¿no? Si tú diriges tu coche hacia Pachuca, pues vas a dar a Pachuca. Si tú diriges tu sesión de hipnosis hacia contactar con tu alma gemela, entonces vas para allá, ¿no? Si bien yo medio caí de casualidad y no, o sea, finalmente yo dirigí mi coche hacia cuál es mi origen cósmico y ya de ahí pues todo se fue encadenando, ¿no? Pero me parece que la hipnosis puede ser también una tremenda herramienta para poder contactar con esa entidad o con otras. Hay personas que quieren contactar simplemente con sus guías, ¿no? Hay quien quiere contactar con su ángel de la guarda, por ejemplo. Entonces dirigimos la sesión para allá. Hay a quien no le interesa con quién va a contactar, siempre y cuando reciba estas herramientas tan útiles, especialmente el nombre cósmico es importantísimo en esta dimensión, si uno quiere trabajar con su frecuencia vibratoria, si uno quiere equilibrar los desequilibrios energéticos. Vibrar el nombre cósmico es oro puro en esta dimensión. Yo siempre dirijo las sesiones con mis pacientes hacia allá y a los que toman el curso les recomiendo que lo primero que hagan sea tratar de recibir el nombre cósmico para vibrarlo en esta dimensión, es decir, vibrarlo como un mantra, ¿no? Es Horus, así se usa el nombre cósmico. Esa vibración del nombre nuestro es como una receta médica personalizada para ti y va a ayudar muchísimo en la evolución. Si tú recuerdas tu nombre cósmico, automáticamente tus conexiones se sensibilizan, ¿no? Me parece que en estado hipnótico es una vía, no me parece, yo lo veo aquí en consultorio una y otra vez, que es una vía realmente muy eficaz para recibir el nombre cósmico y también para contactar con entidades. Y si tú decides que quieres contactar con esa entidad, tu alma gemela, dirigimos la sesión justamente para allá, para que tú puedas contactar. Porque además, si mantralizas los dos nombres, en mi caso Horus y Piliux, estás abarcando más a partir del momento en que dos hacen esta entidad pila, ¿no? Entonces, si tú vibras esos dos nombres, entonces ya es una conexión mucho más amplia, mucho más cósmica, ¿no? Entiendo que hay personas que con ejercicios muy determinados que no conozco todavía, en estados de meditación, hacen también contacto con estas entidades, con su alma gemela. Me tocó solamente un caso de un paciente cuya alma gemela estaba encarnada en ser humano, en este planeta, en esta dimensión, pero contactaron y se conocieron, o sea,
él recibió que estaba aquí, en este planeta igual, pero no sabía ni dónde ni qué. La inmensa mayoría de los casos que yo he visto y tratado aquí, el alma gemela no está en la misma dimensión. Okay. Bueno, hablemos un poquito sobre lo que es el Reiki a distancia. Tú expresabas que con solo colocar las manos sobre tu paciente percibías gran cantidad de cosas. Esa comunicación que tienes con tu paciente físico en relación con un paciente a distancia es igual. Fíjate, Marta, que todavía no he entendido. Creo tener una pista, pero yo recibo muchísimo más información y trabajo de manera más eficaz cuando yo doy tratamiento a distancia que cuando yo doy tratamiento físico. Probablemente es una deformación profesional. Mi formación de base es el psicoanálisis. En psicoanálisis está estrictamente prohibido tocar, tentonear al paciente. O sea, cuando más, pues le puedes dar la mano y te despides y tratas como terapeuta de evitar hasta ese saludo. Tiene una razón de ser perfectamente fundamentada, sustentada. Entonces, de pronto, yo de la noche a la mañana, pues me encuentro con que también hago Reiki y me encuentro tocando personas o estando muy cerca, ¿no? Porque si bien algunas no toco, a otras pues nada más impongo las manos o ciertas zonas del cuerpo en donde obviamente no puedes tocar, genitales, senos, todo esto, pues te pones a distancia. Eso me sucede de la noche a la mañana y de pronto quizá esto me bloquea, ¿no? De decir, a ver, o sea, ¿cómo es que pasé de estar al menos 2 metros de distancia del paciente a tenerlo acá? Tal vez es por deformación profesional o tal vez es que sencillamente estoy cableada para trabajar mejor a distancia y punto. Pero sí, me siento mucho más cómoda, la información la recibo muy rápidamente, sobre todo para saber qué pasa con el otro. Ya aprendí que hay casos en donde no debo decir, igual que en psicoanálisis, hay información para la que ya está lista tu paciente y hay información para la que todavía no y te callas, ¿no? Entonces pido, si acaso, ciertas confirmaciones muy pensadas, ¿no? Muy calculadas y para no tocar cables de alta tensión, se me confirma y las demás no importa que el otro tenga conciencia o no en Reiki. En psicoanálisis es otra canción, pero en Reiki que el otro sepa o no sepa o que te confirme o no, tú dices, ok, el desequilibrio está ahí y ahí te clavas y ahí te quedas más tiempo para tratar de sanear el desequilibrio donde se presente, ¿no? Esa es mi experiencia a distancia. Hay una enorme barrera, Marta, porque pues no dejamos de ser seres humanos. Ya de por sí el aceptar que una persona con las manos te puede curar cuesta trabajo, pero que además, ¿no? O sea, tú puedes estar del otro lado del planeta y la persona está hasta por acá y que te puede curar cuesta más trabajo, eso lo tengo clarísimo. Sin embargo, te puedo garantizar que sucede porque sucede y es así. En realidad la experiencia que has tenido, pues también la he tenido como terapeuta y hay casos pues sorprendentes en donde las curaciones o las sanaciones a distancia muestran unos resultados maravillosos. Es abrirnos a que la energía no tiene barreras, no tiene límites y va mucho más allá de los 5 sentidos físicos. Uf. Tocar, ver, sentir, claro, muchísimo más allá. Es así. Bueno, me gustaría que cerráramos esta entrevista con un tema que lo veo de vital importancia para la calidad de vida de las personas, para su avance espiritual, para su desarrollo físico, mental, emocional, que es poder trabajar sobre sus miedos. Háblanos un poco sobre tu experiencia, qué es el miedo, cómo podemos trabajarlos. Bien, Marta, como en todo, desde luego es cuestión de grados. Es decir, tener miedo es inherente al ser humano para cuidarse. Está bien tener cierto grado de temor, porque es el temor el filtro para cuidarte, ¿no? De todo tu entorno, ¿no?
cualquier cosa que vayas a hacer, pues te la preguntas y hay una dosis de miedo. Pero si ese miedo se convierte en una forma de vida o te carcome o se te viene encima o tienes miedo de absolutamente todo, pues ya estamos hablando de una patología, ya estamos hablando de algo que no es normal, que no es recomendable y no está bien vivir con miedo. Esos grados son muy difíciles de determinar para la persona misma, qué tanto miedo tiene, porque esto normalmente se va haciendo de manera gradual y la persona termina teniendo un umbral tremendo al miedo, ¿no? Entonces se le convierte en una forma de vivir. Esto lo detecto una y otra vez en muchas personas y bueno, aunque no está bien hablar de mí, tengo que hablar hoy de mí por lo que va a seguir. Desde luego ha sido todo un tema en mi vida, por lo menos de unos años para acá, ¿no? Esa parte del miedo. Pero a partir del momento en donde yo tengo este contacto con Philips, que me lo deja clarísimo, dije, a ver, momento, o sea, tengo que poner los reflectores en ese dato. Y vaya que estoy trabajada, Marta, yo lo he mencionado muchas veces en muchos videos. Lo menos que tú puedes ofrecer como terapeuta, como psicoterapeuta a tus pacientes es tu propia salud mental. O sea, no puede ser de otra manera. Claro. Tú eres tu instrumento de trabajo. Entonces, vamos, yo tengo muchos años de psicoanálisis personal y muchos otros de otras técnicas, y la hipnosis la he trabajado a muchos niveles y para muchas cosas. Primero conmigo, nunca hago nada con mis pacientes que no haya yo probado en mí, y bueno, pues después en la experiencia. Entonces, de pronto dije, a ver, o sea, después de todo este trabajo resulta que sigue ese dato aquí estorbando tanto, ¿no? El miedo. Y me he dedicado a tratar de desactivarlo desde otras trincheras que no sea ya la psicoterapia, porque evidentemente, digo, el psicoanálisis lo agradezco de rodillas, vamos, también cambió mi vida radicalmente en muchos sentidos y le doy gracias a Dios de haberlo hecho. Pero pues tiene una función que es hasta ahí, ¿no? O sea, como todo, bueno, avanzamos, resolvemos y es hasta ahí. Me parece que de ahí en adelante es necesario trabajar con otras cosas y trabajar a otros niveles. Por supuesto que empecé a hacer todo esto que me indicó Philips, especialmente pues trabajar con plexo solar y inyectar esas luces que además eran para mí. Entiendo que esa combinación de luz no es para el miedo de todas las personas y probablemente el miedo no se aloja en plexo solar para todas las personas. No estoy todavía segura de eso. Puede ser que sí. Sin embargo, bueno, yo obedecí ciegamente la receta, ¿no?, de trabajar con plexo y de trabajar con esos colores. De repente yo he recibido otros lugares y otros colores para curar a esa persona de miedo. Me parece que es personal el tratamiento, por lo menos con la parte de Reiki. Sin embargo, Marta, el gran cambio que yo he visto ha sido con un sonido, de hecho aquí lo tengo, que compré, permíteme porque me parece que es importante, frecuencias sagradas les llaman, y esta es la frecuencia sagrada 396 Hz. ¿Eso lo encuentras en internet? ¿Es algún video? Sí, hay videos y hay audios, pero yo lo compré a esta persona que es un francés, también te pasaré los datos porque no me aparecen aquí, porque él te explica qué es un audio de buena calidad y qué no, y te explica muy atinadamente pues que lo que tú jales de internet pues va a tener automáticamente mucho menos efecto o cero efecto, porque ya se pierde la calidad. La frecuencia. Y claro que no fue automático, fue al paso de días, quizá un par de semanas.
me empecé a dar cuenta que yo empezaba a tener un diálogo interno que antes no tenía. Esta aprensión por cosas, ¿no? Es que esto no ha quedado arreglado, no ha quedado organizado. Bueno, ¿y qué más da que no esté? No pasa nada. Y entonces yo, pero ¿cómo si esto ha formado parte de mi día con día, ¿no? ¿Cómo no me daba cuenta que esto que yo veía como algo automático, el preocuparme porque estuviera acomodado un espacio, era miedo? Y entonces empecé a hacer como esa cadena de cosas y decir, efectivamente, esta preocupación tiene que ver con el miedo. Lo empecé a notar en cosas muy pequeñitas, si tú quieres casi tontas, pero eran tantas que dije, ¿de dónde salió esto? Pues salió de aquí. En un inicio, vamos, de este audio, ¿no? En un inicio, pues haces las cosas un poquito con renuencia, dices, bueno, igual sí sirve. Cuando yo empiezo a ver estos cambios en mí, dije, no, desde luego que esto tiene un efecto, no puede ser de otra manera. Hace cosa 15 o 20 días, fue muy impresionante para mí, porque me quedé atorada en un elevador casi una hora. Habíamos 14 personas en ese elevador. Te puedo decir que la cabeza de los otros pues las tenías aquí. Yo fui muy, muy, muy fóbica, especialmente claustrofóbica, de paralizarme. O sea, recuerdo 2 escenas en particular en que me fue imposible subir a un elevador. O yo no vivía en Ciudad de México, vivía afuera, mi abuelo muere aquí, tenía yo que tomar un avión para venir aquí a su entierro. Jamás pude subirme al avión, no pude estar en el entierro de mi abuelo, o sea, de ese tamaño era el claustrofobia. Claro, después de psicoanálisis y tal, todo eso mejora, todo eso se alacia, pero había cierta aprensión a eso. Me quedo hace 15 días en ese elevador, y claro, cuando ese se iba a caer el elevador y de pronto se amarró, pues para no caerse, y en ese amarre pues nos damos cuenta de que las puertas ya no abrían. Y más por costumbre de lo que era, dije, me va a dar aquí algo, quién sabe qué, digo, de menos me voy a desmayar, porque la claustrofobia, las personas, y de pronto dije, ¿por qué? ¿No? Fue como un amarrón de decir, momento, hay otros caminos para vivir esto. Bueno, o sea, experimenté otros caminos que efectivamente pues estuve en mi eje, obviamente digo preocupada, no sabíamos por qué se había amarrado el elevador y pasaba el tiempo y nomás no se abrían las puertas, se empezó a enrarecer el aire tremendo. Claro, la falta. Sí, dije no, pero no estaba yo clavada en el miedo, estaba yo realmente operando, ayudando a 2 personas, la señora que estaba aquí y el señor acá, estaban realmente en crisis, especialmente ella. Entonces, bueno, la empecé a acoger, a contener, a ayudar, bla, bla, bla. Me admiré tremendamente de lo que había sucedido. Claro que salí de ahí, ya no quise saber nada más de lo que yo iba a hacer en ese edificio, bla, 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 quedé cansada por la tensión y todo eso. Y de repente me puse en estado hipnótico para otra cosa completamente diferente. Y me venía, ¿no? El elevador y el elevador. Y yo decía, a ver, ¿qué? ¿No? O sea, ¿por qué no me puedo concentrar en lo que quiero? Y entonces recibo, te estás curando. No es cierto. Estás curada. ¿Curada de qué? ¿No? Del dato miedo. O sea, fue una prueba para decirme, o sea, ya puedes irte por otros caminos, estás deshaciéndote de esto. Entonces, Marta, no sé si fue una cosa o si fue todo lo que he hecho para desterrar esa sensación, más bien esa forma de vivir con temor, evidentemente da resultados, y me parece que todo lo que uno pueda hacer en relación
a no vivir con miedo es más que bienvenido. Hay una técnica psicológica que puedo, digamos, como relacionarla con tu relato, con lo que tú explicas, se llama los detalles y la muerte en marcha. Esta técnica es entregada con un símil en la naturaleza que me parece tan coherente que quisiera compartir en este momento, de que, por ejemplo, el miedo nosotros lo vamos a asociar como un árbol, pero en realidad el árbol se alimenta no de las raíces grandes o no de las manifestaciones más grandes, sino de las raíces más pequeñas. Así como el árbol se alimenta de sus pelos absorbentes, asimismo los defectos toman fuerza con manifestaciones muy pequeñas, lo que tú dijiste, la preocupación de que no deje esté ordenado. Entonces se invita a trabajar sobre esos detalles. Haz de cuenta que tú a un gran árbol le quitas todos los pelos absorbentes. Puede ser el árbol más grueso, pero al no tener la forma de alimentarse, pues lógicamente desaparece. O sea, tiene mucho sentido. Y es corroborado con tu experiencia ya, sin que haya tenido relación una técnica con la otra. Pero en realidad tú soportas con tu experiencia de que no es de pronto irnos a lo grande, sino empezar a evaluar los detalles, las manifestaciones pequeñas, no solamente del miedo, sino de cualquier otro defecto. Sí. Bueno, Horus, el mensaje que quieras entregar en este momento para despedir a las personas que amablemente nos han acompañado hasta este momento. Marta, pues para empezar, agradecer muchísimo su atención si es que han llegado hasta aquí de la entrevista. Oh, claro que sí, yo sé que sí. Por un lado. Y por otro lado, si tú me lo permites, recomendar a la gente que así como uno escoge lo que come, ¿no? Y te deshaces de comida chatarra, también escojan lo que escuchen, Marta, y se deshagan de información chatarra que viene a infundir miedos que, fundados o no, justificados o no, con información confirmada, fidedigna o no, me parece que un ser humano que solamente está intentando infundir miedo en los demás no merece credibilidad. Eso no está bien, Marta. Aunque yo tuviera información comprobada y fidedigna de que el mundo se va a acabar mañana, yo no voy a venir a decírtelo, porque no puedes hacer nada, ni tú ni yo. O sea, me parece cruel, me parece realmente de una inconsciencia profunda que un ser humano esté mandando mensajes una y otra vez para estar inyectándole miedo a la gente, que además no puede hacer nada. He escuchado y visto en esta microcomunidad que se hace de nosotros que estamos en estas experiencias, no sé ni cómo llamarles, espirituales, parapsicológicas o como sea, una y otra vez, ¿no? El momento ya llegó y ahora sí se va a acabar el mundo y agarra agua y alimentos porque, o sea, si se va a acabar el mundo, pues ni el agua ni los alimentos te van a servir de mucho si realmente va a sobrevenir un cataclismo, ¿no? Entonces, la invitación es esa, a que se cuide la gente, a que no lo crea todo, a que realmente filtre lo que va a escuchar y evidentemente lo que va a creer para no estar alimentando justamente ese miedo que es cáustico para la salud emocional, la salud física y la salud energética, sin duda. Bueno, Horus, muchas gracias. Considero que se cierra con broche de oro porque es un punto que está de actualidad, este tipo de información. Entonces, sí, es hacer conciencia de lo que escuchamos y no dejar traspasar esas barreras que se quieren traspasar asustando a las personas, sino al contrario, saber seleccionar la información y saber asimilarla. En realidad, hacerlo de una forma muy consciente y con mucho discernimiento. Absolutamente, Marta. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Como siempre fue un gustazo contactar contigo y nos quedamos en el camino. Claro, seguimos pendientes de poder tratar otros temas.
Para las personas que deseen contactar contigo, ¿cómo pueden hacer? Pues mira, muy fácil. Desde luego que está el Facebook, mi cuenta es así, Oruz, O-R-U-Z, Piliux, como suena, P-I-L-I-U-X. El email es lo mismo, oruspiliux con gmail, @gmail.com. Por esos dos medios me encuentran. También en el sitio web, que ahorita te doy el enlace del sitio web si me haces favor de compartirlo, no lo recuerdo de memoria, pero también me puedo contactar por ahí. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, amigos del canal Conciencia Cósmica, y nos vemos hasta la próxima.